Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de conceptos de derivadas. Antes que nada, nos debemos responder a la pregunta: ¿qué son las derivadas? Las derivadas son una herramienta esencial en matemáticas que nos ayudan a entender cómo cambian las cosas. Imagina que estás midiendo la velocidad de un automóvil en un momento dado y quieres saber exactamente cuándo está cambiando su posición en ese instante. Las derivadas nos permiten hacer esto. Son como una lupa matemática que nos ayudan a mirar muy cerca y entender los cambios instantáneos en las funciones. Matemáticamente, una derivada se define como una tasa de cambio instantáneo de una función en un punto específico. En otras palabras, nos indica cuán rápido está cambiando el valor de una función en un punto dado. Nosotros podemos ver en la práctica que el uso de las derivadas son muy útiles en diferentes áreas, como son la física, donde se utiliza para describir el movimiento de objetos, en la economía, donde ayuda a analizar cambios en tasas de crecimiento. También son cruciales en la optimización, donde buscamos maximizar o minimizar funciones. También tiene aplicaciones en medicina, donde se utiliza para comprender y resolver una serie de problemas y situaciones clínicos. Aquí hay algunas formas de derivadas que son útiles en medicina, por ejemplo, análisis de señales biológicos, modelación de enfermedades, monitoreo de pacientes, biomecánica, genética y biología molecular, que este puede servir para modelar tasas de crecimiento de poblaciones, células, entre otras. Y también tenemos lo que es la detección temprana de diagnósticos en análisis de datos médicos, y las derivadas pueden ayudar a identificar los patrones anormales en biomarcadores. Como observamos en este caso, podemos encontrar un sinfín de usos de las derivadas. En resumen, las derivadas son una herramienta en matemáticas poderosas y en medicina se utilizan para analizar datos, moldear fenómenos biológicos y optimizar tratamientos y mejorar la comprensión en procesos biológicos y fisiológicos. Pero veamos un ejemplo básico para empezar a entender esto. Nos vamos de viaje. Si nos vamos a la misma velocidad todo el camino, digamos 4 metros sobre segundos, pues podemos observar que de acuerdo a una velocidad constante, pues vamos a llegar de acuerdo a un tiempo establecido a esta distancia. Pero tal vez yo vaya un poquito más rápido, quiere decir que el tiempo va a ser menos, pero voy a llegar a la misma distancia. O si voy más lento, voy a ver que voy a tener que tener más tiempo, pero voy a llegar a la misma distancia. Como observamos, en cualquiera de los casos, tengo una velocidad constante y sé exactamente a qué velocidad voy en cada momento. ¿Qué pasa si no vamos a una velocidad constante? Como podemos ver aquí. Entonces, para eso nos puede servir lo que viene siendo las derivadas. Recordamos un ángulo de inclinación. Si tenemos lo que viene siendo una recta y tenemos su ángulo, recordamos que cuando vimos nosotros las funciones, podemos calcular por medio de tangente, que la fórmula es cateto opuesto entre cateto adyacente. En la recta tomamos dos puntos cualesquiera, vamos a llamar punto A y punto B, y estos puntos sabemos que se referencian como el valor del eje X y me va a dar un valor en eje Y. Lo mismo para el segundo punto, que llamaremos X1, X subíndice 2, Y subíndice 1 y Y subíndice 2. Si nosotros nos referimos, como hemos visto en temas anteriores, cuando vimos en este caso las funciones, podemos ver que tenemos que tener un triángulo rectángulo y de acuerdo al ángulo, que este sería ángulo correspondiente, pues el cateto opuesto nos quedaría aquí y el cateto adyacente. Y también podemos decir que pues obviamente la distancia de lo que es el cateto adyacente pues es la diferencia o la resta más bien de X subíndice 2 menos X subíndice 1, y para el cateto opuesto sería Y subíndice 2 menos Y subíndice 1, y de esta manera es como surge lo que es la fórmula de pendiente, donde la pendiente, como podemos observar acá una de las definiciones,
Es una medida fundamental para comprender cómo se comporta la función en diferentes puntos y proporciona información valiosa sobre el comportamiento de este, es decir, podemos indicar lo que es la velocidad constante del automóvil en cada movimiento. Por ejemplo, si vamos a la misma velocidad todo el camino y me pregunto cuál es la rapidez de este automóvil, en este caso que tiene una velocidad constante, como podemos ver en su gráfica, y yo quiero saber su velocidad, pues voy a utilizar lo que viene siendo la fórmula de pendiente. Para eso tengo dos puntos, como hemos visto en videos anteriores, y simplemente lo que voy a hacer, voy a buscar sus coordenadas, donde para el punto A la coordenada sería x subíndice 1, y subíndice 2. Para el punto B, pues podemos ver que viene siendo x subíndice 2, y subíndice 1. Y utilizando la fórmula, pues sabemos que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Donde obviamente, pues simplemente al sustituirlo me quedaría de esta manera, o simplemente sustituimos los valores. Recuerda que aquí x1 es 1, y subíndice 2 es 2 en este caso, como podemos observar aquí en las coordenadas, y se restan en este caso. Y al restar podemos ver que me va a quedar 6 menos 2, me queda 4, 3 menos 1 me queda 2, y al dividir me da 2. Quiere decir que la pendiente nos muestra la rapidez del automóvil, y aquí la respuesta sería que la velocidad es de 2 metros sobre segundo, ya que tiene una velocidad constante. Pero ¿qué pasaría si el automóvil no va a una velocidad constante? Tendríamos que calcular la pendiente en diferentes momentos. ¿Cómo podemos medir en este caso? Pues podemos hacer también un ejemplo. Pues ¿cómo vamos a medirlo? Pues podemos observar que tendríamos que calcular o sacar la pendiente en cada instante. En este caso trazaríamos una recta secante, el incremento del tiempo con el incremento de la distancia. Y de esta manera podemos ver que la fórmula sería la velocidad promedio es igual a el incremento de la distancia sobre tiempo. Vamos a suponer que no tengo valores. Obviamente cuando yo busque x me va a dar el valor de lo que es la función de x. Y llamemos al incremento en este caso x más h, donde h me va a indicar el incremento de tiempo que tengo. Y obviamente al tener un incremento, pues en la función de la y, pues obviamente también va a ser función x más y, donde voy a tener su valor. De tal manera que en la función dependiente, en lugar de y subíndice 2 menos y subíndice 1, pondría lo que es la resta, que esta resta simplemente sería restar la función de x más y entre la función de x, es decir, me quedaría de esta manera. Y en la parte de abajo, pues sabríamos que también acá tengo las coordenadas, pues simplemente serían las x, donde sería x más h menos x. Y de esta manera nos quedaría la fórmula, donde podemos observar que este sería ya la pendiente sustituyéndolo con lo que es el incremento de y sobre el incremento de x. Este incremento lo podemos cambiar con la letra de diferencia de x entre diferencia de y. Esto para buscar el momento exacto de lo que viene siendo lo que es la velocidad constante del automóvil, ya que esta no puede ser constante en todos los movimientos. Lo que tendría que hacer, tendría que acercar el punto B tendiendo a 0, en este caso, para buscar que A y B se unan en un solo punto, y tendría exactamente para cada momento la velocidad constante. Ahora, como podemos observar, lo que haríamos acá sería un cambio donde vamos a obtener la diferencia de f de x sobre dx igual al límite tendiendo h a 0, y de esta manera obtenemos la fórmula de la derivada. Es decir, cuando tomamos el límite de h tendiendo a 0 para poder localizar el valor de la pendiente de la función original en cada punto. Esto quiere decir, como comentaba, el punto B lo acercaríamos a A, que viene siendo el límite de h cuando tiende a 0, para tener la pendiente en cada punto. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Calcular la derivada de f de x igual a x al cuadrado. Como observamos, aquí yo ya realicé la gráfica. También vamos a recordar que para calcular lo que viene siendo la pendiente, voy a agarrar dos puntos cualquiera de mi gráfica
Y en este caso podemos ver lo que viene siendo mis coordenadas. Para esto podemos tener lo que es la recta secante, como hicimos en la parte de teoría. Y voy a formar lo que viene siendo mis valores, donde de acá podemos observar el incremento de X y el incremento de Y. Ahora, de acuerdo a la fórmula que ya tenemos de incrementos que sustituimos en la pendiente, pues lo que vamos a hacer aquí es obtener los valores, como vimos en la anterior. Pero como observas aquí, recuerda que cuando vimos en temas anteriores de funciones, se sustituye el valor de X por el valor que tenemos acá, que sería sustituir lo que es la función X al cuadrado por X más H. Así que tendríamos, en lugar de X para la primera, X más H al cuadrado. Y en la función de X, simplemente se quedaría como X al cuadrado. Y abajo, como no tiene X, se queda como H. Posteriormente resolvemos lo que es el binomio y nos quedaría X cuadrada más 2XH más H al cuadrado menos X al cuadrado, todo esto entre H. En la parte de arriba podemos observar que se cancelan las X al cuadrado y de esta manera obtendría esta cantidad, en la cual podemos factorizar en la parte de arriba la H y ¿qué va a pasar? Se cancelan y me quedaría 2X más H. Utilizando la nueva fórmula con la diferencia de Y entre X, cuando el límite tiende a 0, sustituimos los valores que el resultado sería 2X, es decir, que la derivada de X cuadrada es igual a 2X. Y esto pues ya lo demostramos de manera práctica. Como puedes observar, aquí yo ya realicé con el programa de GeoGebra la función de f de x igual a x al cuadrado y me queda lo que es la parábola. Yo ya puse lo que es su pendiente y como tú puedes observar, aquí en esta línea que tengo acá me muestra la pendiente en cada instante sobre respecto a la parábola. Habíamos visto también que la derivada de lo que viene siendo x al cuadrado me da 2x. ¿Cómo sale en cada punto y cómo se relaciona? Como mencioné, la pendiente me indica la constante, en este caso, la posición, si hablamos del automóvil, en cada momento que va a tener, y eso me crea lo que viene siendo la derivada de x cuadrada. Es decir, para que podamos entender esto, voy a dibujar o voy a poner más bien una recta, como puedes observar aquí. Y si tú observas esta recta, cuando estoy aquí en este punto, puedes ver que mi pendiente es exactamente 4. Vamos a ponerlo acá. Es pendiente es igual a menos 4. Quiere decir que si tú ves esta recta, el menos 4 caería en este punto. Y si yo voy bajando, puedes observar que es decreciente mi pendiente y me da menos 3.78. Que si tú lo ves con base a la perpendicular del eje Y, aquí abajo, se estaría formando lo que viene siendo mis puntos, es decir, aquí sería menos 4 en la parte de aquí abajo. Si yo voy bajando y pongo el siguiente, sería menos 3.46, que sería este punto, y si lo podemos visualizar, quedaría de este punto y voy quedando más cerca, más cerca. Quiere decir que conforme yo voy bajando mi pendiente, se van formando los puntos o la figura de mi derivada hasta llegar a lo que viene siendo 0, ya que se vuelve en este caso sobre el eje X, y de esta manera, como podemos observar, se va creando lo que viene siendo la gráfica de mi derivada, y de esta manera podemos subir y se van creando los demás puntos, y de esta manera yo tendría lo que viene siendo la gráfica de lo que viene siendo la derivada de 2x. De esta manera podemos demostrar, y ya vimos visualmente, gráficamente, que en esta primera tenemos lo que es la función f de x igual a x al cuadrado y su derivada que viene siendo 2x. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.